ustedes. Gracias por estar presente. Justamente, mira, qué bueno esto, me pone re contenta esto que decís que has visto el texto de la crisis de la República, porque también hoy, ya cuando estaba intentando ordenar los papeles y los libros y demás, me cayó de la crisis de la República unas fichas que había hecho cuando hace unos años di una optativa sobre ese tema. Y en la ficha esta, yo lo que hice fue poner la secuencia de preguntas planteadas en la crisis de la República por Arendt, y como si no las hubiera transcrito yo, como si no las hubiera leído, les quiero, para que ustedes vean la pertinencia y la actualidad del pensamiento de Arendt, solo que es enorme, pero miren, hay dos textos de ella, uno se llama La verdad en política, verdad y política, y es del año 1967. Es un ensayo breve, verdad y política. Uno dice, ¿qué asociación? Dios mío. Y hay otro del año 71 que se llama La mentira en política. El del año 67, en La verdad y política, texto del año 67, que es un ensayo breve que está compilado junto con otros en un libro que se llama Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios de reflexión política. Allí, este ejercicio de reflexión política, la verdad y la política, lo escribe ella 4 años después de la aparición de su Eichmann en Jerusalén. Aquel libro, el Eichmann en Jerusalén, en donde aparece por primera vez el concepto de banalidad del mal para referirse a los crímenes de Eichmann, es un texto que enoja, ofende profundamente a la comunidad judía internacional. Y entonces la comunidad judía se levanta en contra de la obra entera de Arendt y en contra de la persona de Arendt. Al principio no le da bolilla al debate que se produce, hasta que finalmente ella se imaginaba. Y al fragor de las acaloradas disputas, impulsadas por esas discusiones, empiezan a salir una serie de textos que son, creo yo, textos magníficos para el debate ético-político contemporáneo. Los textos le costaron a ella muchísimo, pero para nosotros, digamos, son como un menú de textos que cuando los leemos, créanme, son textos valiosísimos y que tienen la virtud de no perder la actualidad, aunque están, digamos, generados a impulso de acontecimientos muy puntuales, muy específicos. Es increíble la oportunidad que tienen de iluminarnos en nuestro presente. Entonces, ese verdad y política lo escribe ella a partir de la enorme cantidad de mentiras que salían en el debate, en los debates en contra de Eichmann en Jerusalén. Ella dice mentiras respecto de lo que yo informaba en el libro, y mentiras en la gente que me acusaba y mentiras en la gente que me defendía. Entonces, a partir de eso, ella se plantea la cuestión de la verdad. ¿Qué conexión tiene con la política? Ahí la pregunta que ella se hace, miren qué interesante es, dice, si es legítimo siempre decir la verdad en el ámbito político. Es decir, ¿la verdad debe ser dicha en el ámbito político? ¿Es verdad el viejo precepto latino que decía fiat veritas et pereat mundus? Que viva la verdad aunque el mundo desaparezca, aunque el mundo perezca. ¿Es así? Se plantea en aquel texto, verdad y política. Y luego, más tarde, unos añitos después, en el 71, un año particularmente duro y difícil para Arendt, se va quedando sola, van muriendo gente muy cercana a ella, muere su esposo también. Escribe este primer artículo de la crisis de la República que se llama La mentira en política. ¿Y saben cómo escribe ese libro? A instancia de que en el New York Times
y en el Washington Post comenzaron a aparecer unos documentos súper secretos del gobierno estadounidense, los llamados documentos del Pentágono. ¿Qué son los documentos del Pentágono? Bueno, es un documento muy voluminoso para que realice una historia documentada del proceso de formulación de las decisiones de las políticas de Estados Unidos en relación a Vietnam. Eso había sido encargado por el ministro de Defensa del gobierno de Nixon, McNamara, en el año 67. 2 años le lleva a la comisión de investigación y en el 69 entregan este documento a quien lo encargó, a McNamara. Y eso se conserva como top secreto, como un documento altamente secreto. La guerra continúa. Y uno de los que trabajan, en un determinado momento decide filtrar esos documentos, sacarlos clandestinamente y filtrarlos. Se los quiere presentar a la oposición. La oposición no se interesa. Y entonces los llevan a los medios de comunicación, al New York Times primero y después al Washington Post. Y allí entonces se publican y llegan a cualquier ciudadano. Es así como Aren lee esos, como cualquier hijo de vecino que compra el diario y se encuentra con estos documentos. La mentira en política, entonces, es una lectura analítica de los documentos del Pentágono. Y de esa lectura, miren la pregunta, miren el planteo que se hace. La cuestión aquí ya no es la verdad, es la mentira. Porque lo que el documento, lo que la comisión concluye en el documento, es que esto es una historia plagada de mendacidades, dice ella, plagada de mentiras. Se ha engañado al Parlamento y se ha engañado, el Ejecutivo ha engañado a la sociedad entera. Entonces, el tema que aquí se trata es la mentira en política. Una mentira sistemáticamente organizada y mantenida durante décadas como el plafón de las decisiones políticas, de la política exterior, y un conjunto de mentiras que no estaban destinadas a engañar al enemigo, sino a engañar a la propia ciudadanía. La lectura de ese documento, como una ciudadana cualquiera, imagínense que nosotros compramos el diario y leemos estos documentos, pedidos a nuestro gobierno, ¿no? Entonces, como una ciudadana cualquiera los lee, y de la lectura empieza a preguntarse cuestiones muy básicas y no saben la reflexión que sale. La cuestión es, ¿qué es la mentira? ¿Qué es mentir? Después, ¿qué es lo que a nosotros nos hace posible mentir? ¿Qué es lo que a mí, qué facultad hay en mí que me hace posible, por ejemplo, decir que está lloviendo a cántaros cuando yo miro hacia afuera y veo que no está lloviendo? Esa posibilidad de negar de negar la realidad en el discurso, de mentir, ¿no es cierto?, ¿de dónde viene? Y hace un análisis. Y dice, eso es praxis y es lexis, ¿no? Bueno, pero, y va haciendo una secuencia de preguntas que se las quiero mencionar a las preguntas, chicos. No es que las vamos a responder ahora, pero miren el talante de la reflexión. Se pregunta, ¿cómo es usada la vida, qué lugar tiene la verdad en la política? Si uno se fija en la tradición de pensamiento, ¿cuáles son las virtudes políticas, ¿no?, de nuestra tradición de pensamiento? La verdad no aparece. La verdad no está. Y pareciera ser que no está porque la mentira permanece como una herramienta que puede ser necesaria en algún momento para el demagogo, para el político o para el hombre de Estado. Entonces, la verdad no tiene un lugar dentro de las virtudes políticas. La mentira parece una herramienta que en algún momento puede ser necesaria. Si pongo la virtud de la verdad la inhabilitaría, ¿no? No, tiene que quedar como herramienta, tiene que quedar como una posibilidad. Y entonces ella se pregunta esto, miren, ¿qué significa esto?
que la verdad no esté presente, ¿no es cierto?, como virtud política, pero que la mentira sí permanezca como una herramienta política que puede ser necesaria y que tiene que estar a disposición del político. ¿Qué significa esto para la dignidad del campo político? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué significa esto para la dignidad de la verdad? Tercera pregunta. ¿Está en la esencia de la verdad? ¿Será que está en la esencia de la verdad ser impotente en el campo político? ¿O será que está en la esencia del poder ser falaz? Y, si fuera así, ¿qué clase de poder tiene la verdad si resulta impotente en el campo político? ¿Qué clase de poder sería el de la verdad entonces? Si es impotente precisamente en el campo político, que es el campo que garantiza la existencia de los seres humanos. Y finalmente, miren esto, la verdad impotente no es tan desdeñable como el poder político que no presta atención a la verdad. Miren, la repito porque es estupenda la pregunta. La verdad impotente no es tan desdeñable como el poder político que no presta atención a la verdad. Cuando yo he agarrado libritos de Arendt, como por ejemplo La crisis de la República o el Eichmann en Jerusalén, y me encuentro con esto, me encuentro con persona que está leyendo los acontecimientos de su tiempo, y que cuando los lee se pregunta, que me provoca, es decir, Dios mío, enséñame a mirar así, y enséñame a preguntar así. Porque ese es el tipo de reflexión que creo yo en la cultura nuestra está como ¿cómo se diría? Desautorizado, ha sido como desprestigiado o abandonado, no está cultivado. Pero es el tipo de reflexión que me parece a mí es el que más necesitamos. Bueno, fíjense que ese conjunto de preguntas son supremamente interesantes y díganme si no tienen vigencia para nosotros. Cuando no podemos distinguir qué es una interpretación, qué es una opinión de qué es un hecho. Aquí se están discutiendo los hechos como si los hechos fueran opinión. Esta cuestión de la verdad en la política y el vínculo de la verdad con la política o de la mentira con la política tiene un nivel de una pertinencia, un nivel de vigencia, ¿no es cierto? Total, muy grande. Entonces, cuando he visto las fichitas estas que ya están medio amarillas, las tomé y se las quería compartir de entrada, de paso también para pedirles que tengan paciencia, porque ven ustedes que esto es sobre la esencia y el sentido de la política, pero no es posible, cuando se trata de un abordaje filosófico, ir directo al corazón y ya decir, la esencia de la política es esta y el sentido de la política es esta, ¿no? Sino que es un trabajo lento, de penetración, muy lento y paciente, para no adelantar respuestas que después no puedan sostenerse o que sean inconsistentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me encuentro diciéndoles a ustedes lo mismo que les decía a mis alumnos de la universidad ayer. Resulta que tengo un curso de alumnos que tienen que hacer una introducción a los problemas de la filosofía, ¿no? Una introducción a la filosofía, pero a partir de los problemas y de las disciplinas filosóficas. Y claro, ya llevamos un mes trabajando y todavía no han entrado a ver los problemas como tal. Entonces, ayer les mostraba esto, a ver si lo puedo compartir con ustedes. Espera, es una viñetita de Quino, ¿sí? Yo le planteaba a los chicos lo siguiente, ¿no? Cuando uno pregunta, hace una pregunta genuina, uno algo sabe por aquello, por lo que pregunta, si no, no podría preguntar, ¿no? Algo uno sabe, pero al mismo tiempo sabe que hay mucho sobre eso que uno no sabe. Y entonces, aquí está la genialidad de Quino en mostrarnos, ¿no? En gráfico, en figuras, en imágenes, lo que en concepto llevan páginas y páginas de textos. Pero
Esta viñeta es alucinante. Yo digo que en vez de decir filosofía, yo puedo cambiar y poner política y es la misma situación. ¿Qué es lo que quiero decir? Hagan de cuenta que cada uno de ustedes, yo inclusive, y pienso que Arendt se ha vivido así también, somos ella, somos Mafalda, ¿no? Miren la minita. Ella se la ve muy atareada. En el primer cuadrito va apurada llevando una mesita. El padre está sentado leyendo, lo pone delante de él. Mesita. Sigue atareada, va y vuelve. ¿Qué trae ahora? Silla, jarra con agua, vasito. Para la mesa, delante del padre. Acomoda la silla y se sienta. Todo está dispuesto. Lanza la pregunta. Papá, ¿qué es la filosofía? Supongamos que es al revés. Digamos, que no fuera filosofía. Supongamos que es, papá, ¿qué es la política? Esa es la situación nuestra. ¿Qué quiero decir con la situación nuestra? Estamos preguntando por algo que no se puede responder de modo inmediato y en una definición. Estamos haciendo una pregunta sobre una cosa muy importante y muy compleja, de gran complejidad. ¿Qué requiere? Bueno, va a requerir agua porque van a haber muchas palabras, vamos a tener que hablar mucho. Condiciones de posibilidad para escuchar y para hablar. ¿Sí? Y en este caso, alguien que nos precede, que sabe más que nosotros, y vamos a él y le preguntamos, ¿qué es la política? Pero requiere de nosotros esa especie como de paciencia y esta actitud de disposición de todas las condiciones que nos hagan posible una aclaración de esto, ¿no? Un poder avanzar a un poder, porque algo sabe ella de lo que es la filosofía. Por lo pronto parece que es algo que hay fácilmente, por eso hace toda la preparación y ampliarlo, por eso es nuestra respecto de la política también. Les quería plantear esto se lo planteaba a los chicos para aplacar un poco la ansiedad y para sostener un taller de lectura de hermenéutica lenta, ¿no? Y es una hermenéutica lenta, pero sí fíjense que el abordaje es lento. ¿Qué es lo que traigo yo para la clase de hoy? Continuar con lo de la clase pasada. ¿Se acuerdan? La clase pasada era, vamos a tomar de Arendt la propuesta de ella, pensar en lo que hacemos. ¿Sí? Lo nuestro es detenernos para pensar en conjunto lo que hacemos. Es decir, pensar nuestra vida activa. Pensar la vida activa, ¿por qué? Porque la política es parte de la vida activa del hombre. Ahora, no es toda la vida activa, es un aspecto particular de la vida activa. Ahora, la vida activa entonces es más amplia, sí, la vida activa incluye las actividades referidas al mantenimiento de la vida de la especie, es decir, la atención a todas las necesidades biológicas de la especie, y eso lo hacemos a través de la labor. Después, el trabajo con el que nos ganamos nuestro sustento, nuestro pan de cada día, y además con el que construimos y mantenemos el mundo, el trabajo, la poiesis, ¿no es cierto? Está este conjunto de actividades por los cuales nosotros dejamos en el mundo entes artificiales, bienes de uso y bienes de contemplación. Y después tenemos, ¿no es cierto?, las otras actividades, que sería la actividad que llamamos praxis y lexis, acción y discurso, que son actividades que ya no están al servicio de las necesidades biológicas y no están al servicio tampoco de la construcción del mundo, sino más bien viene a ser la materia prima de la intersubjetividad dentro del mundo. Es decir, con praxis y con lexis nosotros entramos a una parte del mundo que es compartida y habitada por todos nosotros, a relacionarnos unos con otros y a hacernos cargo del mundo en común. Eso es lo que habíamos dicho la clase pasada. Y habíamos dicho que es con este tercer tipo de actividad, con la praxis y con la lexis, con acción y con discurso, con eso
es con los que los seres humanos hacen pasado, con la pregunta, ¿no? De si praxis y lexis son materia prima de la política. Ahora, la política, ¿cómo la entendemos nosotros? Ustedes tienen la idea de que somos animales políticos por naturaleza, o entienden que la política es algo que tiene un comienzo histórico, y si tiene un comienzo histórico podría tener también un final histórico. Me parecía, Fátima, yo me quedé pensando en eso que vos habías dicho en la clase pasada y con las preguntas que nos íbamos, ¿no? También, a propósito de lo que vos nos decías, que en la tercera característica de la vida activa, en la lexis, la praxis, esto de la interrelación entre todos, hay una característica fundamental que tenemos nosotros, que es la libertad, ¿no? Yo creo que uno nace con esa libertad y nace con esa necesidad digamos, de vincularse naturalmente con el otro, ¿no? A través del lenguaje, a través de los gestos y demás, son como necesidades naturales, diríamos, más allá de lo que decían los antiguos, que éramos sociales por naturaleza o políticos por naturaleza. Eso surge, me parece a mí, de la libertad del hombre para poder vincularse con los otros, ¿no? Con los otros hombres. Me parece a mí una parte, es decir, uno no puede incurrir en tanto relativismo, porque también puede ser que de otra parte lo adquiramos a posteriori, también puede ser, no lo sé, pero me parece que naturalmente nos ha sido dada la libertad creadora, que uno la utiliza justamente para vincularse, para socializar, para intercomunicarse a través del lenguaje, no solo el lenguaje hablado, sino el lenguaje gestual, el lenguaje ya desde la creación misma del hombre que se manifestaba, ¿no? Bien. Entonces, Graciela, si yo te entiendo bien, sería que es parte esencial del hombre la libertad, y que mediante praxis y lexis el hombre ejerce la libertad, y que esa libertad, ¿no es cierto?, es la que lo mueve a él a relacionarse, a interactuar socialmente con sus congéneres. Que por tanto, desde tu punto de vista, entonces, la interacción política brotaría de ese rasgo esencial, por lo tanto sería algo natural en el hombre. Sí, para mí sí. Sí. Ajá, bien, bien. Una cuestión que quiero señalar ahí. Ahí, por ejemplo, vos estás viendo como sinónimo social y político. Vos lo estás entendiendo como lo mismo, ¿verdad? Social y político. Sí, 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 sí. Porque, bueno, desde Aristóteles para acá, que hablaba del son politicón, en realidad lo que quería decir era que era un animal social, un ser social, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se estudia esto de cómo el hombre se vincula en la sociedad. Y bueno, como vos decías hace un rato, es tan difícil definir la política, pero lo político, digamos, es un poco esto, ¿no? Lo social, un modo de estar determinado del hombre conviviendo con otros hombres. Desde ese punto de vista, sí, sería. Por otro Bien. lado pensaba... Bien, muchas gracias, Graciela. Por otro lado, Fátima, yo sí. más en la política como la acción, la voluntad de acción, de intervención, de recreación. Pensaba en las prácticas de creación y recreación que hacemos permanentemente, y en lo que Arendt también habla de los milagros que podemos hacer cuando decidimos hacer acciones con otros, ¿no? Más una cuestión de voluntad. Entonces, en ese caso, vos dirías que no es algo natural. Es una decisión de esta libertad que también... Una decisión. Una decisión, porque naturalmente yo pensaba, podemos ser meramente espectadores del acontecimiento social, de lo que acontece, pero cuando intervenimos, cuando decidimos
intervenir en la construcción de nuestra realidad, estamos tomando decisiones, estamos actuando desde nuestra libertad, estamos intentando comprender el mundo e intervenir sobre él. Ujú, ujú. Bien, bien. Sin duda, en los dos, Graciela y Cintia, están, digamos, vinculando esta cuestión con un elemento fundamental que es, claro, praxis y lexis corresponden, es la actividad que se corresponde al carácter libre del ser humano. Praxis y lexis son ejercicios de la libertad del ser humano. Ahora, fíjense que históricamente hay intérpretes, hay líneas de intérpretes, hay una línea muy fuerte que, basándose en el Aristóteles de la política, ¿no es cierto?, en donde Aristóteles dice, bueno, el hombre es zoon politikon, un animal político, dicen, bueno, entonces la política es algo que está inherente al hombre. O sea, la política es una cualidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene esta cualidad. Entonces es algo que está en el hombre, en cada hombre. Por lo tanto, la política se ha dado siempre que hay hombre. Donde sea que haya ser humano hay política. Sería algo universal, algo natural, algo necesario. ¿Natural en qué sentido? En el sentido de que brota de la naturaleza humana, ¿no? Pero brota así, como cualidad de la naturaleza humana. Otra línea de intérpretes piensa que efectivamente la política es ejercicio de libertad, pero que no es la política una cualidad inherente a la naturaleza humana y que no es verdad que siempre que ha habido hombre, ha habido organización política, ¿sí?, en un determinado momento, y bueno, si lo construye históricamente, también lo puede deshacer históricamente. Pero no es algo que tenga carácter natural o necesario, sino que entraría dentro de las creaciones humanas. Y ahí esas líneas interpretativas discuten bastante. Doctora, ¿puedo hacer un aporte? Sí, por favor, Juan. Bueno, recién me desconecté, no soy hombre de la tecnología, así que escuchándola, Sí. volviendo a lo, digamos, al pensamiento de Hannah Arendt y de la política, yo creo que para definir qué es la política no podemos hablar en abstracto. Por ejemplo, Hannah Arendt escribe su obra, empieza a reflexionar en un momento histórico determinado y en un país determinado. Entonces, yo creo que esto es uno de los interrogantes. En segundo lugar, el tema de la verdad que se afirma de que no está dentro del discurso político, no forma parte del inventario de la política, eso va a depender de la sociedad. Entonces, yo sí creo que el hombre es un animal político por naturaleza. En derecho decimos, ubi homo, ubi societas, ubi societa, ubi ius. Es decir, que el hombre no puede estar, a ver, sin estar comprometido. Esta es la primera virtud. Si nosotros analizamos el contexto histórico, o sea, no nos podemos, la política no es una opción para el momento de ocio. Debe ser un compromiso constante del ciudadano en la transformación de esa sociedad que considera injusta, sin valores, con anomia, sin respeto a la ley. Entonces, yo le quiero dejar el interrogante. Por ejemplo, uno de los nuevos fenómenos de la política que no tiene que ver con los partidos políticos, este movimiento ciudadano conformado por los padres de los alumnos. Estos nuevas formaciones libertarias que precisamente hablan de virtudes y hablan de compromiso en este momento en un momento histórico determinado en este país. Entonces, para que nosotros
veamos, si nos respondamos filosóficamente sobre la verdad, tiene que ver mucho con la sociedad. Si la sociedad quiere que haya verdad y virtudes en la política, entonces esta sociedad se va a comprometer, no va a ser desinteresada, se va a comprometer efectivamente. Y estos son los interrogantes que yo les quería dejar planteados, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, le agradezco mucho la participación. La verdad es que usted tiene razón. El problema es que si la sociedad no se formula estas preguntas, no asume ningún compromiso. Es decir, que tiene que haber una instancia de reflexión en la que se formulen los interrogantes y las preguntas, viendo el panorama, ¿no es cierto?, del contexto político nuestro, plantearnos las preguntas. ¿Sí? ¿Qué lugar tiene la verdad dentro de todo esto? Para poder luego, en consecuencia, reconocer o tomar la decisión y asumir el compromiso de que, por ejemplo, queremos que la verdad sea relevante en la vida política, que la verdad no sea excluida de la vida política, y que el faltar a la verdad sea causa, por ejemplo, de interpelación a nuestros dirigentes. Pero para que sea un compromiso, digo, el ciudadano tiene que poder reflexionar y tiene que poder plantearse la pregunta. Tiene toda la razón usted, depende de lo que el ciudadano decida. ¿En qué mundo quiere vivir? ¿En cómo quiere que sea el espacio público? ¿Qué quiere que se admita? ¿Qué quiere que sea permitido? ¿Qué quiere que no sea vida común? Y eso, claro, implica un compromiso ciudadano. Ahora sí es muy importante entonces la secuencia de preguntas, porque la pregunta es la que autoriza a la reflexión e invita al compromiso, ¿no? Ahora, yendo a la pregunta que habíamos hecho, esto de si es natural o de si no es natural la política en nosotros, ustedes saben que esto se remonta al primer tratado de política, el primer tratado sistemático de política es un texto del siglo IV antes de Cristo y fue escrito nada más y nada menos que por Aristóteles. Aristóteles, cuando escribe la política, ¿sí? Allí se refiere al hombre, define al hombre como zoon politikon y le agrega una segunda definición que sería la definición que se llama zoon logon echon. Se los hago ver para que, como son palabritas griegas y en algunos casos latinas, quiero que lo veamos. Ya se las muestro. Perfecto. Fíjense que entonces digo que Aristóteles en el siglo IV nos lega el primer tratado sistemático que es la política. Allí él define al hombre así, zoon politikon y zoon logon echon. Aparecen las dos definiciones en el texto. Son complementarias. Ahora, literalmente, así, literalmente zoon politikon es animal político. Zoon logon echon es animal capaz de discurso. Esas definiciones están en la base, si ustedes quieren, es el primer tratado sistemático sobre la vida política y es por lo tanto una de las bases del pensamiento político en Occidente. Bien. Arendt, ¿qué dice? Es muy atrevida. Arendt dice que la tradición de pensamiento occidental ha malinterpretado a Aristóteles y lo ha traducido mal. Dice que cuando se tradujo zoon politikon por animal social, traducción que ocurre por primera vez en manos de Séneca, se ha estado tomando lo social como si fuera sinónimo de lo político. Y lo social para el hombre griego antiguo no es lo político. Lo social es lo que acontece en el espacio de la vida privada. Lo político es lo que acontece en el espacio de la vida pública. Bueno, Séneca habría traducido al latín zoon politikon como animal social, y más tarde esa traducción es refrendada por Tomás de Aquino. Luego, la otra definición, que sería zoon logon echon, es animal, fue traducido también al latín como animal racional, y en realidad, en griego, es animal capaz de discurso, capaz de palabra. Eso es zoon logon echon.
Entonces, Arendt, cuando lee ella la política, ¿no? Concluye lo siguiente. Ella dice que el supuesto de estas traducciones es que Aristóteles habría dado estas definiciones siguiendo un procedimiento lógico según el cual yo defino algo por el género próximo y la diferencia específica. ¿Qué quiere decir esto? Género próximo, es decir, ¿cuál es la clase mayor en la que yo puedo insertar esto que pretendo definir? Yo pretendo definir al hombre. Bien, ¿cuál sería la clase mayor, el género próximo del que formaría parte el hombre? Bueno, el hombre es un ser vivo, pero no cualquier tipo de ser vivo, es vida animal. Entonces, el hombre es un animal, pero no es cualquier animal. Entonces, para decir la diferencia específica, tengo que dar un rasgo que se dé en el hombre y no en los otros animales. Entonces, el rasgo específico sería político. La cualidad de político sería la cualidad que lo diferencia de todos los otros animales, ¿sí? Eso es lo que están interpretando, dicen los traductores. Están pensando que Aristóteles ha operado así, ha seguido ese procedimiento lógico. Entonces, enuncia un rasgo específico y esencial en el hombre, una cualidad que brota de la propia naturaleza humana, de modo que entonces la cualidad de político se da siempre que hay hombre, en toda sociedad, en toda cultura, en todo momento de la historia de la humanidad. Ella dice que eso no es así. La interpretación que ella hace, y hace una interpretación muy rigurosa, ¿no? Piensen ustedes que aprendió a leer a los griegos en griego, es decir, son conocedores muy agudos de la lengua griega y de la lengua latina, que han aprendido a leer la ética y la política de Aristóteles. Es toda esa generación de filósofos importantes en la actualidad, entre los cuales están Leo Strauss, Hans Jonas, ella misma, ¿no es cierto?, Karl Lewis, que han aprendido a leer los textos de filosofía teórico-práctica de Aristóteles con Heidegger, de aquellos textos fundamentales, van a dar lugar a lo que luego se llamó la rehabilitación de la filosofía práctica en Alemania y después en Europa. Yo, por supuesto, estoy dando nada más que algunas ideas claves, pero esto está sustentado en todo, digamos. La tesis de ella, de la interpretación de ella, entonces, cuando lee la política de Aristóteles, es que Aristóteles no está pretendiendo dar una definición del hombre o de la naturaleza humana, no, sino lo que está haciendo es una opinión muy asentada en su tiempo, ¿no? Entonces, en su tiempo se decía en la polis, en la polis, el hombre es un animal político. Y en la antigua polis griega, político no es social. Se va a dar después, con Tomás de Aquino, la sustitución de lo social por lo político. Porque Santo Tomás, basándose en ese antecedente, ¿no es cierto?, de Séneca, dice, homo es naturaliter politicus, ides social. Entonces, el hombre es político por naturaleza. Esto es, quiere decir, social. Ven que están equiparando político y social. Y eso no era así, ni para Aristóteles, ni para el hombre común de su tiempo. Para Arendt lo social no es lo mismo que lo político. Están relacionados. Pueden relacionarse, pero no debieran confundirse ni identificarse. Lo social sí es natural. Y lo social no es una diferencia específica de lo humano, es algo que el humano comparte con los otros animales. La vida biológica, la vida animal, además, es vida social.
los animalitos se asocian para preservar la vida de la especie. Entonces uno puede ver, ¿no es cierto? Y ahora hay estudios muy importantes, muy interesantes sobre el mundo animal, de ver los distintos tipos de sociedades que se van generando a los efectos de preservar y promover la vida de la especie. Entonces, lo social sería algo natural en el hombre y algo que el hombre comparte con otros vivientes. En cambio, lo político, que está asentado sobre lo social, o que supone lo social, lo político, es un tipo de organización de la vida distinta que no se ha dado siempre, que se da en la polis, en Grecia, en la polis, y que sería a juicio de ellos, ¿no? Del ciudadano ateniense del siglo IV a.C., por ejemplo, y del V a.C., para incluirlo a Sócrates y a su discusión con los sofistas, sería, digamos, una organización de la vida que tiene unas características muy específicas y que, por ejemplo, no la tienen los bárbaros, no la tienen ninguno de los otros pueblos en donde hay gobiernos absolutistas, por ejemplo, y es un tipo de gobierno que es completamente distinto al gobierno de la vida privada, al gobierno que se da en la familia, en donde el pater familia, ¿no? o el déspota, ¿no? Así, esa es la palabra griega, gobierna de una manera completamente con la suma del poder a todos los miembros del hogar. La organización de la vida que se da en la polis es completamente distinta de la organización de la vida en el espacio privado, en la familia. En la familia rige, por ejemplo, una organización jerárquica, la desigualdad. El que tiene el poder total es el padre, que tiene el dominio total sobre todos en el hogar. Allí rige la desigualdad, rige la jerarquía. Y ahí uno gobierna y los demás se dejan conducir por el que gobierna, obedecen. En el espacio público, la organización de la vida que se llama política es distinta. Es un ámbito de libertad y donde los que ingresan a ese ámbito se conducen en relaciones de paridad. Rige la libertad y rige la igualdad. Libres entre iguales se encuentran en el ámbito público, ¿sí? Libres entre iguales. Allí no procede la fuerza. En el hogar sí. En el hogar sí. En el espacio público no procede la fuerza. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué procede en el espacio público? El discurso y la acción. Y ahí es que cobra relevancia la segunda definición que aparecía antes, ¿no? Son, logon, ejon, animal capaz de discurso. En la misma política, Aristóteles habla de los bárbaros como que están desprovistos. Niega que sean estos, logon, ejon, son, logon, ejon. Niega que los bárbaros sean estos. Como dice Arendt, Aristóteles, por supuesto, no está queriendo decir que los bárbaros no sean capaces de discurso. ¿Qué están queriendo decir? Que están desprovistos de una organización de la vida en la que el discurso, la palabra, es el elemento fundamental. ¿Sí? Entonces, espero al final de la clase poder llegar a ese punto para mostrarle los pasajes en los que Arendt defiende esta interpretación suya, ¿no? de lo que es la política. La política entonces sería no algo que está en la naturaleza del hombre, sino que algo que brota en el espacio público cuando los hombres, renunciando al uso de la fuerza y de la violencia, se encuentran en el espacio público libres e iguales en relaciones de paridad para conversar, para interactuar, conversar, deliberar,
y hacer acuerdos, hacer pactos. ¿Respecto de qué? Respecto de la vida en el espacio público. Entiéndase, en la parte del mundo habitada, poseída, como en común, a diferencia de la propiedad privada, que es la parte del mundo privadamente poseída por la familia. El espacio público sería la parte del mundo que habitamos y de la que disponemos en común. Es un espacio en el que los hombres libres e iguales se encuentran, se buscan, se encuentran, deliberan, conversan, hacen pactos y realizan actos. ¿Sí? Esa organización de la vida es la que se llama política. A diferencia de la organización social, que sería una organización que está bajo el signo de la necesidad. ¿De qué necesidad? De la necesidad biológica de la especie. Necesitamos alimentar, necesitamos curar, necesitamos nutrir, necesitamos dormir, necesitamos atender a los mayores, a los que están por partir, necesitamos recibir a los que están por llegar. Todo ese conjunto de actividades, digamos, que tienen que ver con la condición biológica de nuestras vidas, con la menesterosidad de la vida biológica del hombre, es atendida en el reducto de la vida privada y los acontecimientos fundamentales, nacimiento, muerte, el sexo, el amor, necesitan el espacio privado. Pero el ámbito político, lo que llamamos el ámbito político, es un ámbito que en su origen estaba distinguido, diferenciado, y tenía su sentido esa diferenciación respecto del social. En algún momento de la historia, lo social ingresa al ámbito público, se instala en el ámbito público, y ahí sufre una transformación el concepto de lo político y la vida política como tal. Pero en su origen, el hombre es político, es animal político, no en el sentido del género próximo y la diferencia específica, según Arendt, sino en el sentido de que en la polis al hombre se lo educa en la convicción de que él es una polis y de que vaya donde vaya es una polis, que el bien del Estado es su propio bien, la libertad del Estado es su propio Estado, la prosperidad de la polis es su propia prosperidad. Entonces, en ese sentido es un animal político, prefieren la muerte antes que el destierro. Esa experiencia, entonces, diría, Arendt que sostiene, que lo de son politicón, politicón, más que un adjetivo que designe una cualidad de la esencia del hombre, es un adjetivo para la organización de la vida en la polis, en la ciudad-estado, ¿sí? Que por eso se llama polis. Ellos tienen otra palabra para designar a las otras ciudades que no tienen este tipo de organización, y le llaman asti, es el otro término griego para la ciudad, para las ciudades que no tienen el tipo de organización que tiene la polis. Entonces, político, adjetivo para la organización de la vida en el espacio público. Esto quisiera yo que lo sostengan ustedes como la tesis de Arendt. Manténganlo como una hipótesis de trabajo que necesitamos sostener a lo largo de lo que viene. Y vamos a ir pensándolo, y creo que lo vamos a ir resignificando, aunque al final terminemos discrepando con ella, ¿no? Digamos, la idea es que a propósito del pensamiento y de la obra de Arendt, podamos pensar la vida política nuestra. Pero entonces, en principio, esta es la tesis de Arendt. Tenemos que conocerla y trabajar con ella, mantenerla como para nosotros es una hipótesis de trabajo. No les pido que la acepten ya, sino como una hipótesis de trabajo, ¿no? Y lo que sí quería señalar es que cuando nosotros escuchamos la afirmación de que el hombre es un animal político y de que lo político es un rasgo de la esencia del hombre, cuando uno pregunta ¿por qué?
o en qué se basa para decir que es una esencia del hombre, que es un rasgo de la esencia del hombre, yo me encuentro con que en general consideran de que si lo ponen en esa dimensión, ¿no? Como algo que está en la naturaleza humana, es como si le dieran una consistencia y una dignidad a la política que no tendría si uno lo pone en el plano de lo contingente. Lo contingente sería lo que es resultado de la elección humana, un ejercicio de la libertad. Todo lo que es ejercicio de la libertad y producto de la elección humana tiene existencia contingente. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de otro modo que como es. Que es, pero podría no ser. Todo lo que es resultado de la decisión humana, de la elección humana, es contingente. Incluso lo que es resultado de la producción o de la fabricación del hombre, por ejemplo, la poiesis, son todos contingentes. Esta mesa es negra, pero podría ser marrón. Es de madera, pero podría ser, no sé, de hierro. ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo me hago entonces es, ¿por qué pensamos que lo que es reacción humana, ¿por qué sería menos humano y menos digno si justamente un rasgo esencial del hombre es la libertad? ¿Por qué entonces algo que resulta del ejercicio de la libertad en la historia sería menos digno de lo humano o menos consistentemente humano? Eso no lo he podido entender nunca cada vez que he conversado con colegas que, digamos, defienden la tesis según la cual son políticos. No, es que lo político es la naturaleza humana. Si es, además, si lo sitúo en el plano de la naturaleza humana, lo político está en el plano de la necesidad. Es lo que no puede no ser. Necesariamente seremos políticos, ¿no? Bien. Sí, Juan. Juan, dígame. Le dejo una pregunta antes que se me vaya y no pueda conectarme después. Dígame. Usted habla del ejercicio. Espere, Usted habla del ejercicio de la libertad. Sí. Le dejo una pregunta. ¿Usted cree que el hombre tiene miedo de ejercer esa libertad? Sí, en algunos momentos más que en otros. Y en ese caso se la confía a un superhombre para que el En superhombre algunos decida por momentos de él. la historia lo ha hecho. Bien. Sí, 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 piensa en Hitler, por ejemplo. Sí, muchas veces en la historia hacemos eso. Entonces, entraríamos en una contradicción si es una opción de libertad, la virtud, por ejemplo, en la política. Pero es que, digamos, pero usted recuerde que la libertad del hombre es en realidad una libertad que tiene que, a ver, la libertad más que libre albedrío, la libertad del hombre, ¿en qué consiste? En que la vida le ha sido entregada a sus propias manos, él tiene que decidirse. Entonces, es una libertad que tiene que decidirse a medida que voy quemando mi vida día a día y tomando decisiones. Es histórica y es libertad que está expuesta a traicionarse a sí misma. La traición de la libertad es un evento de la propia libertad también. Esa posibilidad siempre nos está dada, por miedo, por cobardía, por lo que fuera, pero es libertad que está expuesta a traicionarse a sí misma, la humana. Miren, habíamos dicho la vez pasada, ¿no es cierto?, que se trataba de pensar en lo que hacemos. Esto nos focalizaba en la vida activa, por el momento no en la contemplativa, y dentro de la vida activa, en la última entonces, los nombres griegos son praxis y lexis, sería la actividad humana en la cual el que actúa es al mismo tiempo
agente y paciente de su propia actividad. Recuerden, a diferencia de la poiesis, donde yo soy el que hace, pero lo hecho es algo distinto de mí, aquí en la praxis, yo actúo y yo soy lo actuado, agente y paciente de su propia actividad. No es una actividad entonces inmediatamente transitiva, es inmediatamente inmanente. Luego hay efectos o consecuencias, ¿no? Transitivas. Pero inmediatamente es inmanente, vuelve sobre mí, me configura, me configura. Su efecto, el efecto, digamos, o el resultado o el producto, porque cuando hablábamos de labor decíamos, la labor que produce bienes de consumo. La poiesis, ¿qué produce? Bienes de uso o de contemplación. La praxis, ¿qué produce? Relaciones. Un mundo intersubjetivo. ¿Sí? Es la actividad por la cual los hombres, y miren esta parte de la definición, más allá de toda utilidad y de toda necesidad, porque para la utilidad tenemos la poiesis, y para las necesidades tenemos la labor. Entonces la praxis y la lexis tienen como efecto crear relaciones intersubjetivas, porque son actividades por las cuales los hombres, más allá de toda utilidad y de toda necesidad vital, se encuentran, dialogan e interactúan unos con otros, realizando y manifestando a la vez la propia singularidad. Con esta actividad se constituye lo que llamamos ámbito público. Con la labor y con la poiesis no se hace ámbito público, ¿no? Las actividades de la labor tienen lugar en el interior de nuestras casas, quizás, no sé, en los supermercados, en el interior, por ejemplo, de los hospitales, pero la poiesis tiene lugar en los talleres, en los lugares de trabajo. El espacio público, el ámbito público, se constituye, lo constituimos a fuerza de praxis y lexis. Y entonces, lo último que decía en esta diapositiva es que van juntos siempre, acción y discurso, siempre. ¿Por qué? Porque se trata de que el que actúa al actuar manifiesta su propia singularidad, necesita el auxilio del discurso para eso. Entonces, ¿qué va a resultar? Que de todas las actividades de la vida activa, la labor, la poiesis y la praxis, acción y discurso vienen a ser las actividades del hombre qua hombre. Fíjense en eso, del hombre qua hombre. Esta es la actividad que es específicamente humana dentro de la vida activa. La labor también la encontramos en las otras especies animales. La poiesis también, miren la perfección con la que el hornero hace su hornito. Miren la perfección de la telaraña, de la araña. Es decir, hay una técnica animal, hay una capacidad poética en los animales, hay una técnica animal. Romano Guardini tiene un texto maravilloso sobre eso, ¿no? Pero praxis y lexis, eso es actividad del hombre qua hombre, en tanto hombre. Marca una diferencia, es una diferencia, una cualidad de lo humano. Y viene a ser la materia prima de la política. Esa es la actividad con la que se hace lo que llamamos vida política. Ahora, ¿cuáles son los supuestos, ¿no? O las condiciones de posibilidad para que se dé la praxis y la lexis tal cual la venimos definiendo? Y entonces, mundana, la mundanidad. Arendt dice, ¿no? Si no viviéramos en el mundo, si el día de mañana ocurre lo que dicen que va a ocurrir, que en algún momento el planeta ya no sea apto para la vida, y tengamos que irnos a vivir en otro lado, lo que sabemos es que habrá que redefinir o habrá que ver cómo se dan estas actividades, porque estas actividades son actividades que el hombre realiza en tanto la vida humana es vida en el mundo.
Bien, la mundanidad es un primer supuesto. Ahora, la noción de mundo. Para el hombre, ser es existir en el mundo. Ha sido discípula de Heidegger. Recuerden que para Heidegger el hombre es ser en el mundo. Ser en el mundo es equivalente a hombre, ¿no? No conocemos otra vida nosotros. Para nosotros la vida es ser en el mundo, existir en el mundo. ¿Y el mundo qué es? El mundo es realidad de naturaleza fenoménica. El mundo es realidad de naturaleza fenoménica. ¿Qué quiere decir? Que la realidad que nosotros conocemos, esta que llamamos mundo, es una realidad donde ser y aparecer coinciden. Ser y aparecer coinciden. Ser es aparecer. Todos los entes del mundo aparecen, se manifiestan, ¿sí? Son apariencias del mundo. Y apariencia aquí no está usado en sentido peyorativo, sino que aparecer aquí quiere decir ser, coinciden. No está usado en el sentido tradicional según el cual, por ejemplo, la apariencia es lo que se ve, pero lo que se ve no coincide con lo que es. Ese sería un sentido peyorativo, ¿no? De pensar la apariencia. La apariencia viene a ser lo que se ve, lo que está en la superficie, pero lo que está en la superficie en realidad oculta lo que es, y lo que es no es lo que aparece. No es eso lo que está diciendo ella aquí, al revés. Está diciendo que el mundo, la realidad en la que discurre nuestras vidas es una realidad de naturaleza fenoménica. Todo lo que es se manifiesta, aparece. Y el espectáculo del mundo nos brinda una infinita variedad de formas, de sonidos, de colores, de olores, de sabores, ¿sí? Todo ente en el mundo, en la medida en que es real, aparece. De allí entonces que para los hombres nacer sea también aparecer en el mundo. Nacer es aparecer en el mundo. Aparecemos. Aparecemos. Y morir sea desaparecer del mundo. ¿Sí? Nuestros mayores dicen, ya partió de este mundo, ya partió de este mundo, desapareció, se fue del mundo, ¿no? Entonces, la mundanidad en términos de realidad de naturaleza fenoménica, allí ser y aparecer coinciden, nacer, aparecer en el mundo, morir, desaparecer en el mundo. Esa condición de la vida del hombre es fundamental y es dentro de ese contexto que tienen lugar praxis y lexis. Sin este dato no entenderíamos praxis y lexis, ¿no? El segundo dato o el segundo supuesto es que la vida humana es plural, la pluralidad. ¿Cómo la define Arendt? Es la paradójica igualdad de los seres únicos. Un misterio ahí, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Paradójica igualdad de seres que sin embargo son únicos. Entonces, o son iguales o son únicos. Y son las dos cosas. Son todos igualmente humanos, igualmente dignos, todos igualmente humanos, pero ninguno es igual a cualquier otro que haya vivido en el pasado, a ningún otro que viva en el presente y a ningún otro que pueda vivir en el futuro. No hay dos que sean iguales, únicos. Esta es la paradójica igualdad de seres que son únicos, por tanto insustituibles. De allí que desde el punto de vista de la pluralidad humana, nacer no es solo aparecer en el mundo, es estar y aparecer entre los hombres. Y morir ya no es solo desaparecer del mundo, sino es dejar de estar entre los hombres. Entonces, vean ustedes, praxis y lexis tienen sentido, tienen un gran sentido y una gran eminencia
para una vida, la vida humana, que es vida en el mundo y que tiene la característica de la pluralidad, ¿sí? Ahí me estaba acordando, chicos, de esto de la pluralidad, el hecho de que no hay dos que sean iguales. Piensen también en la filosofía de talante judío. Pienso, por ejemplo, en cómo han aportado a la reflexión iniciada por los griegos y por los romanos los pensadores judíos. Por ejemplo, pienso en don Emmanuel Levinas, que pone tanto el acento en eso, ¿no? En la singularidad de cada hombre, y que ha meditado tanto sobre el rostro humano. El hecho de que no haya nunca dos iguales, nunca antes ha existido uno como este, nunca más volverá a existir uno como este. Bien. Ahora, dentro de las condiciones bajo las cuales nos ha sido dada la vida en la Tierra, decíamos que un existenciario nuestro es la natalidad, ¿no? Ahora, fíjense, el hecho de que la vida humana, toda vida humana, no hay ser humano cuya vida no comience con el nacimiento. Ahora miren esto, el nacimiento es entonces el acontecimiento primigenio. En ese acontecimiento primigenio, alguien único, irrepetible, completamente nuevo, entra en el mundo. Completamente nuevo. Por eso dice Arendt, un extranjero. Nacemos como extranjeros en el mundo. Ahora bien, en ese acto, en el nacimiento, el recién nacido es el sujeto y el protagonista del acto. Pero no es el agente del acto, no es su responsable, ni es su autor. Por eso usamos ahí voz pasiva, ¿no? Él es parido. Desde el punto de vista del neonato, del bebé, él ha sido puesto en el mundo. Él ha sido arrojado en el mundo con total prescindencia de su deseo o de su consentimiento. ¿Sí? Ahora bien, entonces, desde el punto de vista del bebé, él ha sido arrojado en el mundo, ha sido puesto en el mundo. Heidegger, que era más brutal cuando piensa en esto, él dice arrojado en el mundo. Ahora, desde el punto de vista del mundo, cuando llega uno nuevo, el mundo que lo recibe va, y que no sé si decir que lo recibe, porque en realidad tiene la forma de una irrupción, el nacimiento. Uno nuevo, un extranjero irrumpe en el mundo, ¿no? El que irrumpe en el mundo llega así, objeto del acto de otros y de la decisión de otros, es puesto en el mundo. Pero este, que en principio llega así, en estado pasivo, llega dotado con una serie de capacidades que apenas pueda ponerlas en acto, lo van a hacer a él pasar a la acción. Fíjense, él viene perfectamente equipado, no solo para aparecer y ser apariencia en el mundo, sino que viene perfectamente equipado para ser un espectador en el mundo, capaz de percibir y de contemplar todo lo que el mundo, naturaleza fenoménica, tiene para revelarle y manifestarle. Ahí la organización sensible, su sensibilidad, es el aparato fundamental, el aparato sensible primero, a través del cual todas las cualidades del mundo entrarán en su interior. Entonces, viene perfectamente dotado para ser un espectador. Les pido, por favor, piensen en los ojos de los bebés. Antes de que puedan hablar, de que puedan decirnos, los ojos de los bebés, las bocas de los bebés, que son los dos órganos, ¿no? Primeros de conocimiento y de contacto con la realidad, y lo están mirando un mundo que es muy viejo, lo están viendo por primera vez. Todo es nuevo para ellos. Todos. Todo es causa de asombro. Los ojos de los bebés son una maravilla realmente.
Son maravillosos los ojos de los bebés. Además de venir perfectamente equipados para ser contempladores, espectadores dentro del mundo, vienen perfectamente capacitados para ser actores natos. Curioso, porque entra arrojado, digamos, sujeto pasivo de su natal irrupción en el mundo, sujeto pasivo, pero viene dotado con la capacidad para actuar. Entonces entra al mundo, ojo, que el mundo no se olvide, no se duerma. Acaba de entrar un actor nato, capaz de hacerse presente, no solo de que otro lo haga presente, sino de él hacerse presente y de intervenir por propia voluntad en el mundo. El mundo, dice Arendt, cuando éste entra, lo recibe con la pregunta lógica: ¿quién eres tú? Esa es la pregunta con la que el mundo lo recibe. El hombre llega como un auténtico extraño y el mundo lo recibe con la pregunta: ¿quién eres tú? Es muy poco lo que podemos decir cuando somos bebés. Normalmente remitimos, ¿no es cierto?, al padre y a la madre: es el hijo de fulano y de mengano, es puro porvenir. No puedo decir nada de él, salvo que ha entrado un actor. Un actor entra o nace en el mundo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el recién nacido ha llegado dotado con la capacidad de la acción y del discurso. ¿Sí? Los hombres, entonces, a través de praxis y lexis, pueden asumir su existencia, que es existencia altamente condicionada, el carácter mundano de sus vidas, el carácter fenoménico de la vida en el mundo, el carácter plural de la vida en el mundo. Ellos la pueden asumir ahora activamente. Entonces, no solamente son mundanos como un factum que yo no puedo revertir, no, los humanos pueden ser activamente mundanos. ¿Qué quiere decir que sean activamente mundanos? Que no solo están en el mundo como una apariencia más, por ejemplo, el modo en que está una piedra, en que está una flor, una montaña o el mar. Los humanos aparecen, se manifiestan, se muestran o se ocultan. ¿Ven? Son activamente mundanos. Ellos son, cada uno de ellos, únicos, decíamos, ¿no? Son únicos. Bien. Pero lo son activamente. Los son activamente. Ellos se diferencian, se manifiestan en su singularidad, se revelan mutuamente su singularidad, se la revelan a sus pares. Y son activamente plurales. Es decir, se buscan, se presentan unos a otros, cortejan el reconocimiento de sus pares a través de praxis y de lexis. Por eso, praxis y lexis, ¿qué hace? Dice, relaciones. ¿Qué crea? Espacio público y recuerdo. Porque a través de praxis y lexis nos buscamos, nos presentamos unos a otros, nos reconocemos unos a otros. Hay un libro muy hermoso de Svetan Todorov que se llama La vida en común. Y hay un pasaje en el que él toma la categoría de reconocimiento. Él dice que la categoría de reconocimiento la trabajó muy bien Juan Jacobo Rousseau. Rousseau plantea que cuando la madre amamanta al niño, lo está nutriendo, ¿no es cierto? Lo está alimentando. Y se fijó mucho en la forma en que el bebé mira a la madre y la madre mira al bebé. Las interpretaciones psicologistas o biologicistas dicen que es porque, claro, lo está alimentando, lo está nutriendo. Rousseau dice que hay además otra cosa, además de nutrición, que el niño no le quita los ojos de encima a los ojos de la madre, ni la madre a los ojos del niño. ¿Por qué?
porque se están dando un reconocimiento que no pueden obtener de ninguna otra forma. En los ojos de la madre que lo mira, el niño encuentra un primer reconocimiento. En los ojos del bebé que la mira, la madre encuentra un reconocimiento. Y los seres humanos somos seres necesitados de incansable reconocimiento. Ahí necesitamos trabajar mucho con eso, pero digamos que parte de la pluralidad, de la condición plural de nuestras vidas, tiene que ver con esta necesidad de reconocimiento que habita el ser humano, necesidad de alteridad, tematizado en otra clave, ¿no?, de otros pensadores, necesidad de alteridad, pero de la alteridad que del reconocimiento que me viene del otro tú. Esa necesidad de reconocimiento, dice Svetan Todorov, por ejemplo, dice, bueno, brota del espíritu humano, ahora se mueve en una clave y en unas dimensiones infinitas. La necesidad de reconocimiento es inconmensurable. Ahora, ¿dónde lo buscamos el reconocimiento? Entre nuestros pares, en el mundo y en la historia. Y probablemente encontremos reconocimiento. Unos más, otros menos. El mundo no es justo. Pero encontramos algo de reconocimiento ahora. Aun cuando yo fuera muy afortunada, y hubiera sido muy amada y muy cuidada y muy reconocida, el reconocimiento que recibo en el mundo y en la historia es parcial, es finito, es limitado. Y entonces siempre hay una desproporción entre la necesidad infinita de reconocimiento del ser humano, que lo hace ser un menesteroso siempre, y el reconocimiento que éste recibe, o que él da, porque otra forma es dándolo el reconocimiento, ¿no? Y entonces hay siempre ahí un hiato ahí. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué hacen los seres humanos con eso? Bueno, el espacio público, por ejemplo, sería una dimensión bastante interesante para el trabajo de ese hiato, ¿no? Pero bueno, entonces, esta manera por la praxis y por la lexis, somos activamente plurales, nos buscamos, nos conectamos, nos presentamos unos a otros y nos damos el mutuo reconocimiento. Entonces, la vida humana, que era vida altamente condicionada, ¿no es cierto?, se ve ahora de alguna forma, se ve, a ver, ¿cómo lo digo? Quiero decir, que por muy altamente condicionada que sea nuestra vida, y ese es un factum que no podemos revertir, la praxis y la lexis vienen a ser aquella actividad por la cual yo puedo trascender el punto de partida, puedo trascender lo dado y puedo cambiar algo de la realidad. Eso entonces me permite en acción y discurso. Y por eso acción y discurso son materia prima de la política. La pregunta que se hace, Aren, en la condición humana es, ahora, ¿por qué acción y discurso, y solamente ellas, serían la materia prima de la política? ¿Qué aptitudes o qué potencialidades son inherentes a la acción y al discurso que hacen posible la vida política? Y ahí ella plantea esto, miren, es que la acción tiene unas potencialidades que no lo tienen ni la labor ni la poesía. Primero, la acción es capacidad para iniciar algo nuevo, y ahí es tremendamente agustiniana, ahí es San Agustín, es su intimidad con Agustín la que le permite ver eso, ¿no? Es evento de libertad la acción, y en esa medida es posibilidad de trascender lo dado e iniciar algo nuevo en el mundo. En segundo lugar, la acción, la praxis, siempre unida al discurso, es la posibilidad más eminente que tiene el actor de revelar su singular identidad, es revelación del quién de la gente. Este misterio por el cual cada uno de nosotros es único, siendo todos igualmente humanos, encuentra en la acción la actividad por la cual cada uno de nosotros revela su propia singularidad. Y luego la acción y el discurso vienen a ser actividad relacional
creadora de espacio público y es fuente de poder. Es fuente de poder. Ya vamos a ver, para Arendt el poder se distingue de la violencia y de la fuerza. El poder no es ni fuerza ni violencia. Y el poder es lo que resulta de la actividad concertada entre muchos que actúan en concierto en el mundo, en el espacio público, a favor del mundo. Eso genera poder. ¿Poder para qué? Bueno, para cambiar el mundo en la dirección en que los que actúan quieran cambiarlo, ¿no? Entonces, si vemos la acción como inicio, miren, la acción como inicio es capacidad para comenzar algo en el mundo. Es poder para trascender lo dado. Con eso, con la acción entonces, el recién nacido no está condenado a repetir la historia. Es libre para dar lugar a nuevos comienzos. Entonces, él, que ha sido puesto en el mundo por la decisión de otros, por medio de la acción, del don de la acción, él puede iniciar algo nuevo. Y por eso ella, cuando lo lee a Agustín, se da cuenta de que es el milagro de la libertad lo que está aquí. Es el milagro de la libertad que ya se dice en este poder comenzar. Poder actuar quiere decir puedo comenzar. Todo hombre, dice ella, en cuanto por su nacimiento viene al mundo, que estaba antes de nosotros y que va a continuar estando después de nosotros, es cada hombre en sí mismo, él mismo, es un nuevo comienzo. De ahí entendemos esa pregunta temblorosa del mundo cada vez que llega un niño nuevo. ¿Quién eres tú? ¿No? Es él mismo un nuevo comienzo. ¿Qué irá a hacer ese en el mundo? Y es imposible predecir con propiedad cómo será la singular historia del recién llegado, cómo afectará al mundo compartido, dado que son inicios. De los recién nacidos cabe esperar en realidad lo inesperado, cabe esperar lo improbable o lo impredecible. Y estas son citas de ella, ¿no? Miren, dice, mediante el poder para actuar al recién llegado, el recién llegado puede asumir y confirmar con sus actos y con sus palabras aquella primera aparición que prescindiendo de su deseo lo puso a él en el mundo. Y esta segunda inserción, a través de su acción, es como un segundo nacimiento. Por eso la acción está tan vinculada a la natalidad. Porque si en el hecho natal, el recién nacido, no, al actuar sí, él consiente en estar en el mundo e interviene por propia voluntad, ¿no? Un segundo nacimiento. El impulso, dice Arendt, de la acción surge del comienzo, que se adentró en el mundo cuando nacimos y al que respondemos, correspondemos, comenzando algo nuevo por nuestra propia iniciativa. Eso es actuar. Y miren esto otro, esta definición está en qué es la política y es hermosa, me parece, ¿no? Es aquí donde ella define a la acción como la capacidad humana de hacer milagros. Dice ella, hay un taumaturgo, y es el propio hombre, quien de un modo maravilloso y misterioso está dotado para hacer milagros. Este don es lo que en el habla habitual llamamos acción. A la acción le es peculiar poner en marcha procesos cuyo automatismo parece muy similar al de los procesos naturales. Y le es peculiar sentar un nuevo comienzo, empezar algo nuevo, tomar la iniciativa, o hablando kantianamente, comenzar por sí mismo una cadena. El milagro de la libertad yace en este poder comenzar, que a su vez se estriba en el factum de que todo hombre, en cuanto por su nacimiento viene al mundo, que ya estaba antes y continuará después, es él mismo un nuevo comienzo. Si ustedes prestan atención a este pasaje, de ninguna manera podemos tomar como sinónimo acción y conducta.
La acción humana no es conducta. La conducta humana se puede observar, se puede medir, se la puede dirigir, ¿no? Allí rige un modelo científico particular, ahí rige la estadística, ¿no es cierto? Pero la acción humana así definida no es conducta, no es conducta. Y por la acción, evento de la libertad humana, ¿no es cierto? El hombre puede trascender lo dado, puede trascender lo dado. Ahora, ¿qué es lo habitual? Pensar. ¿Qué es más común? ¿La acción o la conducta? Y en las sociedades de masa, evidentemente, lo común es la conducta. Pero esta posibilidad le está dada a todo recién nacido. A todo hombre que nace en el mundo llega dotado con el poder de la acción. En segundo lugar, dice ella, la acción es revelación. Revelación. Y es que con cada recién nacido, una novedad absoluta hace su aparición en el mundo. Novedad absoluta. La acción humana viene a ser la actividad por la cual se revela en el mundo y en la historia la novedad absoluta del recién nacido. A través de la acción se revela la singular identidad del actor. Por eso la respuesta a la pregunta con la que el mundo recibe al bebé, ¿quién eres tú? ¿No es cierto? Es en realidad un largo proceso que comienza en el nacimiento y que termina con la muerte. Es la secuencia de decisiones y de acciones realizadas a lo largo de su vida, todo ese conjunto de acciones y de palabras, de decisiones, todo el ejercicio de la libertad interpuesto en el lapso entre el nacimiento y la muerte, es la respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? Digamos que con sus actos y con sus palabras, el agente, el actor, revela su identidad. Ahora, presten atención, esta revelación tiene dos direcciones. La revelación acontece en el espacio público y va dirigida a nuestros pares. Necesito la mirada de mis pares y necesito el reconocer. Pero tiene otra dirección que es reflexiva y me revelo ante mí mismo. Es decir, que la revelación en la acción y en la palabra tiene un carácter performativo. Vuelve sobre mí, me configura en la misma medida en que me conozco y me realizo. Digamos que mediante la acción y el discurso los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen aparición en el mundo humano. Pero lo que quiero que ustedes conserven es esta idea. Cuando alguien actúa y se revela en su identidad a un conjunto de pares, no es que él previamente ya tiene su identidad hecha y definida y conocida y ahora decide mostrarla, sino que la identidad mía es resultado, se realiza en la acción y en el discurso. No es algo previo a la acción y al discurso, sino que poniéndola en acción y en discurso le doy realidad, me constituyo en mi identidad. Entonces, es revelación del quién del actor y es una revelación que debo interpretarla en este sentido. Es la realización de la identidad del actor. Al revelarla, la realizo. No es previa a la revelación. Por eso tiene un carácter performativo. Este
proceso de revelación entonces comienza cuando nacemos, no cuando morimos. Por eso dice ella que la respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? Solamente se la puede dar cuando nos hemos muerto. Y no la vamos a dar nosotros, sino que la va a dar un sobreviviente que dé testimonio de mí. Pero mientras estoy con vida, estoy en proceso de realización de mi identidad. Entonces, tal revelación nunca está completa ni es definitiva mientras estoy vivo. Requiere de mucho valor, ya que el agente, el actor, desconoce y no controla su propia mismidad antes de exponerse actuando y hablando. La revelación entonces en curso es también autorrevelación, en palabras de ella. Nadie sabe a quién revela cuando uno se descubre a sí mismo en la acción y en la palabra. El autoconocimiento y la autocomprensión son necesariamente aposteriorísticos. ¿Qué quiere decir aposteriorísticos? Son posteriores al acto de revelación. Son posteriores a la experiencia y están siempre incompletos mientras vivimos. Y, por supuesto, la revelación requiere siempre la presencia de los pares. Finalmente, siempre estamos menesterosos y necesitados de nuestros pares, ¿sí? Para que asistan a nuestra manifestación, den testimonio de ella, y además porque de nuestros pares nos viene el reconocimiento, sin el cual no nos sostenemos en la existencia. Podemos terminar con esto, miren. Entonces, la identidad se revela en la acción y se expresa luego en la narración. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el mundo pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo se responde a eso? Lo que Arendt dice es la forma discursiva más apropiada para decir quién es alguien es contando la historia de ese alguien, la biografía, ¿sí? Entonces la narración viene a ser el género literario más apropiado para esto, digamos que sería el relato, que conjugue y dé unidad a las acciones y a las palabras del actor desde su nacimiento hasta su desaparición final. ¿Ven? Siempre necesito de un testigo, alguien que dé testimonio de mi paso por el mundo. Como tal, la respuesta entonces, la narración, va a estar en boca del testigo, no del protagonista. El protagonista es el que actúa. El narrador es otro. El actor, entonces, no será el autor de la historia. El actor será el protagonista de la historia. Será el agente y el paciente de sus propias acciones y de sus propias palabras. Pero el narrador, el que ha sido testigo, o el historiador, será el que rescate nuestras acciones, las salve del olvido, las ponga en sus justos términos y dé testimonio de nosotros. Un ejemplo recurrente al que ella frecuenta mucho es el de Homero. Homero narrando gestas de griegos y troyanos, héroes y de los bárbaros caigan en el olvido. Tucídides narrando la historia de la guerra del Peloponeso también, para que las gestas de los mortales no caigan en el olvido. Y efectivamente, miren, hace un par de años mi hermana me pasó un pasaje de la Ilíada que es estupendo, porque hay un pasaje de la Ilíada en el que los dos reyes griegos que buscan la venganza, ¿no es cierto?, de los troyanos, Agamenón y Menelao, conversan. Y están hablando de qué van a hacer con los troyanos. Y Agamenón le dice a su hermano Menelao, que mueran todos, todos, incluso lo que las madres llevan en sus vientres. Que mueran todos, sin encontrar sepultura y sin dejar memoria. Y sin dejar memoria. O sea, el dictamen es ese, pero miren, no hay dictamen más total.
y la guerra de Troya es guerra de aniquilación del adversario, ¿no? Lo aniquila. Pero miren, que mueran todos, incluso los que las madres lleven en sus vientres, para que no queden descendientes, no haya porvenir. Bueno, que no encuentren sepultura, lo que es para el hombre antiguo dejar un cuerpo insepulto, que no encuentren sepultura y que no quede memoria de ellos, que no quede memoria. Entonces, realmente la manifestación de la identidad del mortal en sus actos y en palabras, la importancia de que haya testigos, espectadores, narradores, historiadores, para que quede memoria de nuestro efímero paso por el mundo y por la historia. Esa memoria es la memoria de la praxis y de la lexis en el espacio público. Más tarde, entonces ella frecuenta el ejemplo de Homero, pero más tarde la propia polis será la encargada de asegurar la memoria pública para las gestas de los mortales. La organización misma de la polis, ¿no es cierto?, será una institución para la memoria. ¿De qué? De praxis y lexis, ¿no? Bien, entonces, les dejo esta última diapositiva donde la acción política va a ser entonces acción en el espacio público y a la luz pública. En el plano privado, por ejemplo, la acción moral puede ser privada, pero la acción que va a ser política va a ser la acción que se da acción en concierto. Actuamos con socios. Necesito amigos para actuar. Que tiene como contenido y como motivo vertebrador de la acción el mundo común. En la acción política no se trata del yo, no se trata de la salvación del alma. En la acción política se trata del mundo compartido. ¿Cómo queremos que sea? ¿Qué queremos cambiar en él? ¿Qué mundo hemos de legar a los otros? ¿Qué queremos que sea visto y admitido en el espacio público del mundo común? ¿Qué consideramos que no pertenece, no corresponde o no debe ser admitido en el mundo común? ¿Qué es necesario para preservar nuestro mundo común? ¿Qué quisieron nuestros fundadores? Eso que quisieron nuestros fundadores, ¿lo queremos todavía nosotros? En definitiva, la acción política es ejercicio de libertad que actúa en concierto, supone la capacidad de acuerdos y de pactos, y es capacidad para cambiar el mundo, para hacernos responsables del mundo y para disfrutar en conjunto del mundo. Esa es la acción política. ¿Hay acción que no sea política? Sí, claro. Sí, hay acción que puede no ser política, ¿no? La moral, por ejemplo. Ahí, en la acción moral, ahí estoy en juego yo. La salvación de mi alma, por ejemplo. Yo. Pero en la acción política lo que está en juego es el mundo común. Pensemos esto y retomamos desde aquí en el próximo encuentro para hablar de luego de la función del ciudadano ahí, en el espacio público. Perdonen que se me ha hecho muy largo, perdonen, los he cansado mucho. Muchas gracias, Fátima. Para nada. Muchísimas gracias, Fátima. Bueno, bien. Fátima nos va a facilitar estos PowerPoint para que los podamos tener y poder volver a rumiar esta clase. Así que le vamos a mandar con Maggie por mail el material que Fátima va preparando para cada clase. Así tenemos para la próxima también la posibilidad de rumiar, de volver a pasar por el corazón lo que hemos escuchado hoy. Cintia, cuando ustedes vean, yo les mando el PowerPoint, ¿no es cierto? Si ustedes ven que hay algo que no cierra o que no encaja, o marcan, chicos, preparan, y empezamos la clase que viene aclarando lo que sea necesario aclarar. Por favor, interrúmpanme para que no hable solamente yo en la próxima clase. No, que cuando interrumpimos perdemos la posibilidad de escucharte, así que estamos en silencio. No queremos interrumpirte. Muy buena la clase, y saludo a un viejo amigo acá, al doctor, al padre Blunda. Así mucho que lo veía. Bien.
Bueno, Muchas chicos, gracias. muchísimas gracias entonces. Descansen. Les mando un abrazo grandote y nos Gracias encontramos a el vos. jueves que viene. Gracias. No, el miércoles Muchas que viene. gracias. Hasta la Y recordarles, porque han preguntado. que próxima. siempre- Gracias. Hasta luego. siempre, antes de que se vayan, siempre vamos a usar el mismo ID, el mismo link, porque eso me preguntaban. Perfecto. Siempre va a ser el mismo. Perfecto. Y ya les Gracias. avisaremos cuando nos volvemos a encontrar los que estábamos presenciales. Gracias. Adiós. Chao, Hasta luego. gracias. Adiós, gracias. Chao. Hasta luego.